Un cordial saludo. Bienvenidos al conversatorio sobre el trastorno límite de personalidad. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y a nuestros seguidores. Gracias por los aportes, sus historias, la confianza que nos han brindado durante todo este tiempo y que nos siguen acompañando. Gracias. El tema de hoy vamos a continuar con lo que es la territorialidad emocional en personas con trastorno límite de personalidad y que no se confunda con lo que es el narcisismo. El tema de hoy es acerca de lo que es el amigo favorito, la persona favorita. ¿Qué puede hacer la persona favorita con una persona que tiene trastorno límite de personalidad y cómo puede apoyarlo y ayudarlo? ¿Qué conocimientos, qué puede ayudar, en qué puede ayudar para que la persona con trastorno límite de personalidad y que es su amigo o amiga pueda caer en cuenta y mejorar sus estados emocionales? Entonces vamos a dar comienzo al tema de hoy. La territorialidad emocional en las personas con trastorno límite de personalidad no es narcisismo. ¿Cómo un amigo o amiga puede marcar la diferencia en la territorialidad emocional en una persona con trastorno límite de personalidad? ¿Qué pasa cuando la persona con trastorno límite de personalidad tiene su amigo favorito o su amiga favorita? Que cuando la persona con trastorno límite de personalidad elige, no es que la persona no TLP elige a la persona TLP, sino que la persona con trastorno límite de personalidad elige quién puede ser su amiga favorita o su amigo favorito. Que esa persona favorita debe tener ciertas condiciones específicas para que la persona con trastorno límite de personalidad se acerque y crea y confíe en la persona que le puede hacer el acompañamiento en su estado de vida. Lo primero que hay que recordar es que, vuelvo y lo repito, con las personas con trastorno límite de personalidad se confunden muchísimo con ciertos rasgos de personalidad narcisista. Y aquí no se puede confundir. La persona con trastorno límite de personalidad no puede ser narcisista o viceversa. ¿Pero por qué? Porque la persona que tiene trastorno de personalidad narcisista, tiene personalidad narcisista, es una persona que no necesita ser protegida, no necesita no necesita que lo estén constantemente cuidando, apoyando, sino que la persona narcisista simplemente no necesita de un espacio interno, sino que él necesita un espacio externo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas del entorno, y puede ser cualquiera, o la cantidad que sea, pueda, darle elogios, admirarlo demasiado, darle cada vez más y más, palabras que él se sienta con grandiosidades. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad no necesita de ello, porque su mundo interior está hecho un caos. La persona con trastorno de personalidad narcisista tiene identidad. La persona con trastorno límite de personalidad, la identidad puede ser demasiadamente escasa, muy poca. Y ahí es donde viene el gran cambio. La persona con trastorno límite de personalidad, al no tener identidad, tiene un mundo en caos. Y lo que necesita es antes colocar barreras emocionales
a las personas que están cerca de ellos para que no tengan contacto con nada, ni con nadie, ni siquiera con un objeto material, ni siquiera con alguien a nivel afectivo. ¿Por qué? Porque ellos están cuidando su territorio por miedo al abandono, al rechazo, mientras que la persona narcisista para nada tienen esos sentimientos. Entonces, cuando la persona es su amiga favorita, hace parte como de una extensión emocional en donde no se puede ni compartir, no se puede ni, digamos, tener algún contacto con esta persona, ni siquiera una demostración de afecto o una demostración de cariño. ¿Por qué? Porque ellos lo interpretan que ese vínculo que tiene con su amigo es una exclusividad y que le pertenece de forma única y es excluyente, o sea, que no le pertenece a nadie más sino a él. Mientras que la persona que no entienda, la persona amiga no entienda de ello, va a tener bastantes dificultades para poder avanzar en la relación de amigos o para poder entender, sobre todo entender a la persona con trastorno límite de personalidad, el por qué no puede tener otros acercamientos de otras personas o, digamos, un objeto que para ella o para él puede ser, tenga un contacto cariñoso o un acercamiento afectivo con ese objeto, también ellos no lo admiten, eso no admiten absolutamente nada. ¿Qué pasa cuando esta persona empieza a entender el lenguaje emocional de la persona con trastorno límite de personalidad? Lo primero que hace una persona que aprende este lenguaje es a saber cuáles son las palabras que puedan detonar a la persona con trastorno límite de personalidad. Además, cuáles podrían ser los apoyos en las crisis emocionales. ¿Para qué? Porque entonces se puede detonar y el detonante puede ser con la mamá, puede ser con la hermana, puede ser con alguien muy allegado, hasta del mismo hogar, o también del trabajo, o también de otra amistad. Y lo primero que hace las personas con trastorno límite de personalidad es hacer como unas campañas de difamación, o sea, empiezan a distorsionar la imagen de la otra persona, pero no porque quiere la persona con trastorno límite de personalidad, sino porque su mundo está hecho un caos y nada conecta con nada conecta con nada. Entonces sus emociones, todo es malo o puede ser solamente polarizado, o malo totalmente malo o bueno totalmente bueno. Por eso hoy te pueden amar o al siguiente día o al siguiente minuto te puede odiar. ¿Pero por qué? Porque no le prestaste atención, porque no le escuchaste, porque mientras que la otra persona con trastorno límite de personalidad hablaba, atendió el celular y entonces ellos inmediatamente se sienten rechazados. Y ahí ellos pueden tomar esto como un desprecio, una falta de que no los ama, que no están con él. Entonces inmediatamente pueden tener una sobreexcitación emocional, donde puede hablar y de decir cosas más bien fuertes, incoherentes, agresivas. Y la persona puede quedar con mucho malestar, o puede quedar con mucho malestar de tristeza, o puede quedar con malestar como de enojo. Pero cuando uno empieza a aprender este lenguaje de las personas con trastorno límite de personalidad, no se engancha, simplemente sabe que es un momento de impulsividad, sus respuestas, sus afectos, sus expresiones, y que simplemente es escucharlo o escucharla, escuchar qué es lo que ella o él quiere expresar, y que no se le juzgue,
porque ellos inmediatamente cuando uno les interrumpe y les hace algún cuestionamiento o le lanza una expresión, digamos, tan normal como no creo, eso no puede ser así, ellos inmediatamente se sienten atacados, se sienten rechazados y puede entonces mirar ese malestar de esa persona externa contra ti. Entonces, cuando uno empieza a entender este comportamiento, o sea, aprender el lenguaje emocional de las personas con trastorno límite de personalidad, créanme que estamos aprendiendo su comportamiento. Y al aprender su comportamiento no vamos a excusarlo, que un hombre o una mujer de 25, 30 años y esté con unas palabras, digamos, disonantes, agresivas, además humillantes. No es porque es para uno, no lo hagamos personal, que también entiendo que al principio, mientras que yo podía entender este lenguaje, lo tomaba personal. Y yo decía, y en las terapias, y yo decía, Dios santo, ¿qué está pasando acá? Pero de verdad, cuando yo empecé a entender que es una forma de expresión de su mundo interior, entonces simplemente es que ellos expresen lo que están sintiendo en ese momento, para luego empezar a que ellos empiecen a sentirse, a escucharse y a mirar como que hacer conciencia de esas irregularidades emocionales que tienen y que puedan ellos hacerse cargo de sí mismos y puedan perfectamente hacerse cargo de las expresiones o las palabras que ellos dicen. Pero al hacerse cargo de ellos quiere decir que sus pensamientos intrusivos o circulares no les está obstruyendo una relación entre esa amistad y esta persona con trastorno límite de personalidad, que es bonita, que de verdad es un amor sincero, una amistad sincera, un apoyo sincero, una preocupación por la persona con trastorno límite de personalidad sincera. Entonces es la medida en que la persona, su amigo o su amiga, le pueda ayudar a salirse de ese pensamiento emocional, de esa desregulación emocional, puede perfectamente llevarlos a un lugar donde ellos se puedan ver y donde ellos se puedan sentir y donde ellos puedan perfectamente ver su desregulación emocional, para que ellos se hagan cargo y ellos mismos les coloquen límites a cada emoción y cada sentimiento. Es necesario que cada persona con trastorno límite de personalidad se haga cargo de colocarles límites a sus emociones y a sus sentimientos. ¿Por qué es necesario que le ayudemos? Porque es de la única forma que la persona con trastorno límite de personalidad va a tener una paz interior. Primero que todo, va a conocer lo que es la paz interior. Segundo, va a poner su mundo que está en un caos, a ponerlo como en cada cosa en su lugar, y un lugar para cada cosa. ¿Cómo? Reeducando sus emociones. Reeducando sus emociones. ¿Quién más puede ayudarlo más que la misma familia, que la misma hermana, que la misma mamá o que la misma esposa o esposo? Ese amigo predilecto de la persona con trastorno límite de personalidad, que no se dedique también a apoyar las distorsiones emocionales en momentos de crisis, de hablar de su esposa, de su esposo, de su hermana, de su hermano, de su papá, de su mamá, de el jefe, del compañero de trabajo, bueno, de todo lo que le rodea a él, que se siente amenazado, que se siente atacado, sobre todo que se sienta atacado. Que las palabras que para las personas no TLP se pueden ser tan sencillas, tan normales, de poderlos expresar, de podernos decir, no entiendo tus palabras, de poder decir, no entiendo esa expresión que acabaste de hacer. Nosotros tenemos esa posibilidad, las personas no TLP podemos tener esa posibilidad de poder expresarlo y poder
que la otra persona se haga cargo de cómo me hizo sentir sus expresiones. En las personas con trastorno límite de personalidad no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque sus emociones están totalmente despepitadas, están totalmente en caos. A partir del trauma no quedaron, se desorganizaron totalmente. Entonces, cuando uno pretende tener un diálogo normal, nos llevamos sorpresas, porque lo que para nosotros, las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, es tan normal, para ellos es un ataque. Por eso en una discusión, cuando ellos generan su propia discusión, ellos cambian palabras, cambian conceptos, pero no es porque quieran, no es porque les da la gana, no es porque no tengan inteligencia intelectual, no, es porque su inteligencia emocional es demasiadamente baja a partir del trauma y no entienden, literalmente no entienden ciertas palabras con las que nosotros nos comunicamos usualmente entre las personas que no tenemos este trastorno. No entienden. Entonces, si nosotros empezamos a partir del otro, además, eso es empatía compasiva, empezar a partir del otro. Cuando nosotros empezamos a partir del otro, vamos a entender que la palabra que dijo es una expresión emocional desde la impulsividad, desde la forma básica, y que lo que ellos pretenden hacer es algo totalmente diferente a lo que expresaron. ¿Qué quiere decir esto? Que se enoja con la amiga favorita, se enojan con el amigo favorito, pero no es porque quieran retirarlos de su vida, es porque ellos no saben cómo son las relaciones y las interacciones sociales, cómo es esa empatía con el otro, no saben cómo es sostener un diálogo de relaciones sociales sin que no se llegue al conflicto. Pero si llega al conflicto es porque ellos no nos entienden ciertas palabras donde ellos se sienten atacados. Entonces es importante que su amigo favorito aprenda este lenguaje y le ayude a que él se haga cargo de sus propias emociones y que él entienda, la persona con trastorno límite de personalidad entienda que debe de reeducar emoción por emoción y sentimiento por sentimiento, porque no tiene límites. Por eso ellos hablan y hablan y hablan y hablan y uno a veces dice, ¿y de dónde se desconectan? ¿Por qué? Porque ellos hablan pero no tienen una conexión, digamos, no hay una conexión entre inteligencia intelectual e inteligencia, o sea, no hay una nivelación, inteligencia intelectual, inteligencia emocional, o habilidades duras con habilidades blandas, no hay una conexión. Entonces ellos hablan desde el sentimiento, como los niños menores de 4 o 5 años, hablan y hablan y hablan y hablan, que muchas veces uno dice, este muchachito me está enloqueciendo, ¿sí? Pero ahí, entenderlo nosotros, las personas que no tenemos este trastorno, y sobre todo su amiga o su amigo favorito, créanme que les vamos a poder ayudar. Créanme, porque muchas veces escucho a mamás decir, a papás decir, a hermanos, es que ella o él tiene una amiga y un amigo favorito, pero no podemos acercarnos a la amiga o al amigo favorito para poderle decir que nosotros ni lo odiamos, ni nosotros lo queremos echar de la casa, ni nosotros le estamos robando cosas, ni nosotros le estamos quitando cosas, ni nosotros le estamos prohibiendo nada. Simplemente le estamos diciendo que es que el comportamiento que tiene en ese momento no es adecuado para la estructura, digamos, para la edad cronológica que tiene, para la edad real que tiene. Es que no lo podemos decir. Le podemos decir cualquier cosa y todo lo entiende como tergiversado, como todo diferente. Sí, eso es verdad. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque muchas veces el amigo favorito o la amiga favorita
escucha solamente lo que está diciendo su amigo con trastorno límite de personalidad o su amiga con trastorno límite de personalidad y solamente toma como verdad lo que la persona con trastorno límite de personalidad le está contando, le está diciendo. Y además le está diciendo con todas las emociones afuera, con todo el dolor emocional que genera una crisis en la persona con trastorno límite de personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos empiezan a tener una imagen, una idea de ese grupo de familia o de esa esposa o de ese esposo que tiene trastorno límite de personalidad como verdad, como real, como los cuentan ellos, que es que él saludó a una fulana y esa fulana ya estaban juntos, es que él me jugó una infidelidad, o es que ella me jugó una infidelidad, es que ella me esconde todo, o es que ella tiene un amante, o es que tiene a alguien por ahí escondido, porque sale y no me dice dónde está, sale y me dice, no me dice a dónde llega, de dónde llega. Entonces míreme todas las conjeturas y los pensamientos circulares que pasan por la mente de una persona con trastorno límite de personalidad. Entonces, si tú eres muy amigo, el amigo especial de una persona con trastorno límite de personalidad, te pido por favor que aprendas este lenguaje, que escuches a su familia también, no para tomar una posición porque te vuelven como sándwich, o sea, te vuelven de venga para acá y venga para acá, y el tira y jale. No, es para que puedas tú ayudar a esa amiga o ese amigo con trastorno límite de personalidad y lo único que necesita hacer la persona con trastorno límite de personalidad es reeducar esas emociones, reeducar emoción por emoción. Yo tengo una paciente que lleva más o menos, yo creo, muchos años, va y viene. Y cada 2 o 3 semanas cuando llega a la cita, esta vez sí, doctor, ya comprendí cómo es eso. Ya comprendí cómo es que yo puedo reeducar las emociones. Y le digo yo, bueno, ¿y cómo son las emociones? ¿Cómo te has dado cuenta de cómo estás reeducando cada emoción? Entonces ella dice, sí, y empieza y se inventa como un mundo totalmente fuera del contexto en donde ella está, y pretende que el malo sea el otro, el que se haga cargo de ella tiene que ser el otro, que le dé todo, absolutamente todo lo que pide y como lo pide, a través de que el otro se sacrifique para que me lo dé a mí. Pero, vuelvo y repito, son personas que no tienen esa conciencia emocional. Pueden tener toda una conciencia intelectual y por eso tienen mayor que la media. Las personas con trastorno límite de personalidad tienen un coeficiente un poco más alto. Pero a nivel emocional, no, a nivel emocional, por eso hay un desbalance grandísimo entre el intelecto y la parte emocional. ¿Por qué? Porque no se encuentran, no hay una alineación entre ellos. Entonces sí te pido, por favor, que si eres el amigo favorito, la amiga favorita, escuches para que por favor tengas como una información global de las otras personas, no para hacerle juicio emocional ni al uno ni al otro y para que no entre en el juego psicológico de ambas partes, sino para que ayudes a la persona con trastorno límite de personalidad a que reeduque sus emociones, le coloque los límites a cada emoción y que así él o ella se va regulando en el pensamiento circular, se va regulando en el vacío emocional y en el dolor y el vacío emocional, que eso es duro, totalmente duro, que se regule en su estado para poder dormir, o sea, que tenga un buen sueño, un buen descanso, tenga un sueño reparador, ¿ya? Porque casi que ellos no tienen sueños reparadores. La gran mayoría, no todos, conozco escasas personas con trastorno límite de personalidad que tienen un sueño y que caen en un sueño profundo. Pero esto es escaso. Pero la gran mayoría
no tiene sueños reparadores. Entonces todo esto te va a hacer como saberlo, te va a ayudar como para que él te escuche, porque te escucha a ti y le puedas decir que empiece a reeducar sus emociones, que empiece a caer en cuenta de lo que dice. O sea, si se escucha, te escucha. Si te ves, te ve, vas a ver al otro. Si te sientes, vas a sentir el otro. ¿Ya? Entonces es algo que viene de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro, esta vez es de adentro hacia afuera, que se necesita hacer el trabajo con las personas con trastorno límite de personalidad. Entonces te pido por favor que ayudes aprendiendo el lenguaje emocional de tu amiga o de tu amigo especial, para que por favor seas parte de la solución, no parte de que siga la inconsciencia de la persona con trastorno límite de personalidad. Hola, Eli. Hola, doctora. Buenas tardes a las personas que se han conectado hoy al live. Bienvenidos sean todos al live. Por acá la saludan. Hola, doctora. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar acá. Hola, doctora. Buenas tardes desde España. Oh, buenas tardes. No, ya son buenas noches allá. Gracias por estar acá. De pronto es la buenas tardes de acá. No, por eso yo no te estoy dando respuesta de buenas tardes, no, son buenas noches. Hola, doctora, siempre tan bella. Gracias, gracias. Veo que me estás amando con el corazón. Gracias. Hola, doctora, feliz tarde. Gracias por estos espacios. Gracias, feliz tarde. Gracias por estar ustedes acá. De verdad, ustedes son los que me inspiran y le inspiran a Eli y a todo el equipo a que hagamos algo como de reflexión continua, de caer en cuenta tanto personas con trastorno límite de personalidad como personas que no tienen este trastorno. Bueno, gracias a las personas de TikTok por continuar dándole tacta a la pantalla. Ariadna, gracias por el regalo, gracias por la rosita. Sí, muchachos, los objetivos están en pantalla. Recuerden que los objetivos nos ayudan también a este live, a seguir creciendo en este live. Y no olviden estar en la pantalla. Vamos a continuar con las inquietudes del tema de hoy. ¿Cómo se puede saber si una persona es TLP? A ver, lo más general, o sea, voy a decir algo genérico, algo que podemos, pero lo ideal es que nos tomemos el tiempo para no clasificar, sino para ayudar, ser parte de la solución. Una de las características que presentan las personas con trastorno límite de personalidad es que cualquier palabra que no les agrade a las personas con TLP, créanme que se cliquean, se sienten atacados, se sienten que no escuchados. Otra es que no son esa territorialidad de donde por favor no salgas, por favor no hables, te quita el contacto con la familia, te quita el contacto con las amistades, te quita contacto con el área laboral, o sea, te quita todo lo que son relaciones sociales para que puedas quedarte solamente con él o con ella. Entonces son rasgos más o menos generales, pero lo ideal es que estudiemos un poquitico más a fondo sobre el trastorno límite de personalidad. Por el TikTok nos dicen, yo fui diagnosticada con TLP hace años y se sufre muchísimo. De verdad te creo. Se sufre muchísimo porque entre la desregulación emocional, o sea, dentro de ese que no sabe cómo llevar unas relaciones sociales, digamos, de confianza, a través del tiempo, a través de los años, que cualquier, digamos, expresión física o expresión gestual o palabra, se sienten ofendidos inmediatamente. Ustedes no quieren volver a saber nada de esa persona. Sí, lo sé. Gracias por estar acá. ¿Qué tan importante es plasmar un currículo vital que se sufre de TLP o no se debe colocar? A ver, lo que pasa es que
¿Qué pasa? En el currículum vital estamos hablando de la hoja de vida. Les voy a decir algo. Todavía las personas o los profesionales o las organizaciones no tenemos conocimientos fundamentales sobre el TLP. Los conocimientos que tenemos casi siempre es desde la experiencia de otros. Y a través de las experiencias de otros, entonces, clasificamos a las personas con trastorno límite de personalidad. Entonces, lo ideal, sinceramente, yo se les voy a decir, lo ideal es que no lo coloquen. Yo les pido, por favor, yo soy de selección, yo soy de selección de personal en recursos humanos, y lo ideal es que no lo coloquen. Mejor, por favor, vayan donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, y créanme que ustedes tienen un coeficiente intelectual alto, mayor que la media de las personas no TLP, y que ustedes logren nivelar o sea, lo que les falta es nivelar las emociones, o sea, las habilidades blandas, el saber comunicar, el saberse relacionar, el saber compartir con el otro, el no hacerlo nada personal, el que puedan perfectamente tener una vida social aceptable. Créanme que ustedes serían unos seres especiales, son unos seres especiales. Ok, pero el Facebook nos dice, doctora, mi hija tiene 17 años y se aburre de las relaciones con amigos y novios. Pero recuerden que hay trauma, sistema de creencias y patrones de conducta. O sea que si tienes alguna duda, pues afortunadamente tu hija es hija menor de edad, no sé en qué país estás, y puedes llevarla a que la evalúen ante un psiquiatra o ante un psicólogo, para que te den una claridad del por qué, si es un trauma, si es trauma, es trastorno límite de personalidad, o que si es un sistema de creencias, o si es un patrón de conducta. O sea, no podemos entrar en una definición así. Ok, por el WhatsApp nos llegó un mensaje temprano, vamos a leerlo para darle respuesta. Ok. Yo siempre me atendí en un centro de salud mental en Argentina. Asistí con mi turno en mano y apenas me ve la secretaria me trató mal, con la voz muy alta diciéndome que el turno fue cancelado y que el psiquiatra Rosler ya no es más mi doctor, que además él no estaba. Ese tono de voz y la forma de tratarme no entendí. Estuve esperando mucho tiempo por ese día y pedí comenzar con mi tratamiento. Entré en crisis de nervios, trataron de detenerme y yo abrí todas las puertas del consultorio. Y sí estaba ese doctor. No pude calmarme, en gritos le grité, le insulté. Una psicóloga me sacó el papel que demostraba que sí tenía turno. Entonces quedó como que yo fui sin turno a buscar al doctor. Traté de explicarle y no entendieron. Un psiquiatra me agarró por la fuerza y me pusieron una inyección. Tengo todo el cuerpo lleno de moretones. Ese centro no quieren atenderme más. Siento que hay otros psiquiatras que sí pueden ayudarme. Estoy sin tratamiento, sin medicación y mis síntomas empeoraron. Pusieron en unos papeles que vi, decía erotomanía, y sentí mucha impotencia, porque yo nunca pensé que ese doctor estuviera enamorado de mí ni yo de él. Mi problema fue encariñarme y lo sentía como el padre que nunca tuve, de idealizarlo como el mejor doctor. Hoy para mí es nefasto. Tengo mucho miedo de volver a entrar en crisis. Cada día estoy peor y no tengo a nadie que pueda acompañarme y no creo tener erotomanía o F20. Para colmo, en el hospital traté de explicarle al psiquiatra de turno y no le di importancia a mi situación. Solo me vio desbordada en llanto y me dijo, si seguís así tendremos que ponerte otra inyección. Yo lo viví como maltrato constante y cero empatía hacia mi dolor. Me sentí chiquita y sola como en mi infancia. Sin palabras, pero vea. Hace poco,
a veces los profesionales nos quedamos sin herramientas, sin cómo poder hacer que la persona con trastorno límite de personalidad pueda entender que nosotros no podemos pasar la barrera de afectos filiales. Eso es muy importante. Segundo, tampoco, o sea, es difícil tu posición, muy difícil, demasiadamente difícil. Pero hay momentos en que hay que poner límites, totalmente límites. En la medida que le ponemos los límites, ¿qué pasa? Que sí, de verdad, entran en crisis porque estamos hablando de que es algo impredecible y ustedes no están para que las aborden en estados como este, impredecible, ¿sí? Pero sí hay momentos en que el profesional a veces necesita darle fin a una consecutividad de terapia porque no cumplen o porque el grupo de familia, si es en el caso de algunas personas, es que están pero no le toman importancia a la ayuda que el profesional le está brindando y que ellos definitivamente, la familia, son los, digamos, los que nos están dando la información porque nosotros no estamos viviendo bajo el mismo techo con la misma persona. Pero sí necesitamos que la familia nos ayude, por favor, a que nos diga qué está pasando durante la semana, porque, vuelvo y les digo, las personas con trastorno límite de personalidad viven por la falta de no tener ese control, no tienen el poder de tener ese control emocional. Entonces, esto se va volviendo de una forma muy dolorosa para las personas con trastorno límite de personalidad, dolorosas para el profesional porque siento, carajo, nos falta todavía mucha compasión, mucha empatía compasiva, porque entender el trastorno límite de personalidad es no abordarlos en esos estados de crisis, sino antes ayudarlos en esos estados de crisis, independiente si siente algún afecto filial por uno o no, pero atenderlo primero que todo, la necesidad de que no se descontrole y que hacerle, por favor, esa contención emocional a tiempo para luego poder sentarse en hablar. Pero es una posición muy difícil la que pasaste. Lo siento, de verdad que sí lo siento. Ok, por el TikTok nos dicen: doctora, ¿por qué va a pasar que se le dijo a la persona TLP que respeta a uno la ruptura, pero hay temas financieros, me comunico con ella y no reacciona ni contesta? Lo que pasa es que, vuelvo y les digo, las personas con trastorno límite de personalidad, ellos no saben diferenciar, no lo saben, o sea, por eso porque saben que son adultos, porque saben que están haciendo negocios con ellos, porque saben que manejan el vehículo, llegan a cualquier hora, beben, fuman, hacen cosas de adulto, creen que en realidad el 100% es adulto. No, digamos que el 20%, llamémosle el 20%, es inteligencia intelectual, pero el resto lo hace la inteligencia emocional o habilidades blandas. Ahí es donde nosotros nos confundimos. Entonces, claro, cuando esta persona tú la buscas para la parte solamente financiera o para finiquitar una sociedad o para hacer algo con esa parte financiera, ella no te va a escuchar porque ella todo lo mezcla. La persona con trastorno límite de personalidad mezcla tanto la parte intelectual como la parte emocional, pudiéndole arrastrar más la parte emocional. Ok, por acá nos dicen: doctora, mi hija tiene 15 años y mi hija está tratada por TLP. Me han hablado de la terapia DBT, pero siempre hay en grupos para adultos. Mira, yo no estoy de acuerdo con las terapias en grupo. No estoy de acuerdo con las terapias en grupo. Estoy de acuerdo formar grupos o sea, como lo que estamos haciendo en estos momentos. Son grupos, comunidades, donde es muy importante pues dar a conocer de este trastorno, pero no hacer terapias, porque cada
Cada persona es un universo, es un microuniverso, es un sistema, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que hacerlo en grupo, terapias en grupo, no... O sea, la persona con trastorno límite de personalidad, primero que todo, se intimida ante los grupos. Segundo, ante la cantidad de personas. Segundo, fue criada bajo unas estructuras familiares diferentes a otras familias. Tercero, la familia puede ir a aprender a informarse de cómo puede ella no hacerlo personal, hacer contención emocional. Pero para poder ayudar a tu hija es necesario que lo hagas individual. Porque individual te vas a dar cuenta que tu hija tiene una forma de ser única y diferente al otro. Similares, sí, claro, todos los humanos somos similares. Pero en realidad, en la parte psicológica, lo ideal es que se haga terapia individual. Ok. Bueno, acá dice, en el Instagram dice, ella inició terapia y yo también. No sé si es prudente continuar con la distancia, ya que siempre... Espérate un momentico, distancia. Vamos a ver si está más arriba. A ver. Bueno, dice, la tomo como por reproche. No, más arriba, creo que me quedé. Doctora, ya, buenas tardes. Me importa mucho alguien cercano con TLP. Intento apoyarle y estar disponible para ella desde el amor y de forma compasiva. Pero cuando intento hacerle ver que estas conductas lo tomo como reproche o drama y discusión, yo paro y me alejo porque esto me afecta, pero ella siempre regresa y la verdad, lo que menos deseo es alejarme, sino apoyarle en el proceso. Ella, bueno, iniciaron ambas terapias, pero aún no encuentro la manera de permanecer en el proceso. Mira, es muy importante que la terapia sea con un especialista en trastorno límite de personalidad y que sea individual. Terapias individuales, vuelvo y les digo, ¿por qué terapias individuales? Porque el mundo de la persona con trastorno límite de personalidad es totalmente diferente a la persona que no tiene trastorno límite de personalidad. La persona con trastorno límite de personalidad modifica mucho las palabras, pero no las modifica porque quiere engañar o porque quiere confundir, no, es porque cuando dice uno, es que hay una posibilidad, la persona con trastorno límite de personalidad dice, ella dijo que sí, yo dije que era una posibilidad, ella entendió que sí. Entonces mírenme que son cosas muy detalles que pueden ser insignificantes, pero son demasiadamente valiosos para uno tener en cuenta que la otra persona necesita estar en terapia individual. ¿Para qué? Para que la persona que tiene el caos emocional, la desregulación emocional, o sea, pueda reeducar emoción y sentimiento por sentimiento desde ella misma, dándole bases, técnicas, ¿sí? Y la otra persona que le está haciendo el acompañamiento pueda, por favor, entender de que la compasión no es la sumisión, no es estar ahí. Es que ella dice, es que él dice, es que ella coge, es que ella agarra, es que ella... No, eso es sumisión. La compasión y la empatía tienen límites y hay límites. Entonces, debe tener identidad, valía y autoestima para poder tener esa empatía compasiva, para poderse ver, para poderse escuchar y poderla escuchar y saber cuál es la necesidad, cuál es lo que ella necesita, qué es lo que ella necesita, que no entiendo, pero que hay que empezar como a adivinarle cuál podría ser lo que ella está intentando decir para no entrar en discusiones en la misma retórica, ¿sí? Entonces sí es necesario que se vean con especialistas independientes. Ok, por el TikTok dicen desde Panamá, ¿qué me recomienda a mí como paciente borderline manejar el estar bien? No sé cómo estar sin caos.
Lo que pasa es que el estar bien es una palabra para las personas no TLP, ¿ya? Esto es una expresión para las personas no TLP. Para las personas con trastorno límite de personalidad hay otra expresión. Y la expresión sería, reeduca emoción por emoción, sentimiento por sentimiento, para que salgas del caos. De la única forma que puedes salir del caos es que tú le pongas límites a la ira, al enojo, al coraje, a la tristeza, a la ansiedad, a la ira, al asco, o sea, que le coloques límites. Al colocarle límites vas a ver la realidad de la vida y no vas a permanecer ni en el pasado ni vas a permanecer en el futuro, vas a permanecer en el presente. Ese saber estar es estar siempre en el presente y es algo que a ustedes les es difícil, pero no quiere decir que es imposible. Esto con terapia psicológica, con un especialista en trastorno límite de personalidad y que entienda de él, sabe, me escucho, me siento, te siento, me leo, te leo. Eso, con ese te quedas y avanzas. Creo que puedes avanzar muchísimo con una persona así o un profesional así. Ok, por el TikTok nos dicen, soy médico y soy TLP con fármacos y psicoterapia se puede, nunca pierdan la esperanza. Ok, mi hija tiene TLP, ¿cómo poder ayudarla en los momentos en que me dice que se siente mal? Cuando ella te dice se siente mal, ¿tú qué entiendes con las palabras y el sentimiento que te dice tu hija para yo poderte decir algo? Ok, por acá nos dicen, doctora, en ese caso mi hija crea como vínculos familiar o filial, crea como vínculo filial con su psicóloga y psiquiatra. Es posible, pero nosotros necesitamos estar preparados para ello, o sea, no escondernos, no decirles, ya no está, aquí no está, sí, sino, y además le podemos decir, ya va, tus pensamientos, porque son los pensamientos y sus emociones que están en ese caos, que te ven desde una idealización, que ya es necesario que pases a otro terapeuta para que en el proceso no te estanques conmigo y avances con otro especialista en trastorno límite de personalidad. O sea, también hay que ayudarle a que la persona con trastorno límite de personalidad lo entienda. Ok, por el WhatsApp nos acaba de llegar una inquietud y nos dicen, mi hijo de 7 años se la vive pegándole a su madre y su madre ya no sabe qué hacer ni cómo poner límites. La madre tiene TLP y el niño a veces hasta agarra cuchillos y amenaza. Mira, en una situación de estas, no sé tú si eres amiga, familia de ella, ¿sí? Pero lo ideal es que la madre vaya y busque un especialista, un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad para que le ayude a ella, a ayudarse a ella primero, para que luego ayude a su hijo. Es correcto. Por acá nos dicen, ¿un TLP puede agredir a su pareja o solo se agredirá a sí mismo? Tengo información contradictoria. Puede hacerlo, o se puede hacer, o sea, puede agredir a su pareja, como también puede agredirse a sí mismo, ¿ya? Sí, puede en las dos formas, o sea, expresar su miedo con ira, porque el que tiene miedo tiene ira, el que tiene ira tiene miedo. Se puede expresar su miedo con ira, golpeando a su pareja, o también puede autolesionarse. ¿Cómo reeducar las emociones? Uy, qué buena pregunta, gracias. Vas a reeducar las emociones siendo conscientes, pero para ser conscientes necesitas unas técnicas para que te puedas escuchar, ver y sentir. Entonces necesitas un psicólogo especialista en borderline o TLP para que te ayude con esas técnicas y que le hagas seguimiento a esas técnicas.
Mi amiga tiene TLP, pero por un problema de salud no puede medicarse por ahora. ¿Cómo ayudarla? La puedes ayudar aprendiendo a escuchar no las palabras, sino las emociones de esas palabras. Ojo, dije algo, las emociones de esas palabras. Cuando uno está conversando con alguien, las personas no TLP, a veces uno ya dice, ay, dijo algo que no me sonó, como que no me gustó, como que ahí había algo en esa expresión que dijo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nos quedamos en las palabras no traen tanto el sentido como las expresiones que traen esas palabras, o esas emociones que traen esas palabras. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es que leer esas emociones que traen esas palabras, pero para ello necesitas aprender ese lenguaje para que la puedas ayudar. Por acá nos dicen, es normal que los diagnosticados se vuelvan violentos. A ver si les logro entender que si es normal que la persona con trastorno límite de personalidad que tenga trastorno límite de personalidad se vuelvan violentos después de que le digan de su diagnóstico o antes que le digan su diagnóstico. Bueno, dejamos la pregunta, la inquietud en el aire para que sea un poquito más clara para poder darle respuesta. Por acá dicen, gracias doctora por su respuesta. Gracias a usted por confiar en nosotros y hacerla. ¿Cómo disminuir la sensación de vacío? Una técnica. Una técnica, cuando estás en esa sensación de vacío, lo que puedes hacer es coge hielo en las manos, hielo, o ponte un zapato estrecho sin que te hieras tu piel, o piedrecillas en los zapatos. Pero lo ideal es que puedas tú ir donde un especialista en trastorno límite de personalidad y te enseñe a reeducar esas emociones que te genera ese vacío emocional. Okay. Cuando reeduques las emociones y los sentimientos, le estás colocando tú mismo o tú misma límites a esas emociones. Al colocarle el límite a esas emociones, se regula el vacío emocional y el dolor emocional. Me gustaría atenderme con la doctora, preguntan por acá. ¿Se puede? Claro que se pueden atender con la doctora. La doctora atiende también de forma virtual. Las personas que deseen cita con la doctora. Yo creo que en el perfil de TikTok dejé el número del consultorio para yo pasarle toda la información a ustedes. Había puesto un link, no abría, pero lo coloqué el número en el perfil de TikTok, está el número del consultorio, muchachos, para los que quieren o deseen tener una cita con la doctora. Ok. Bueno, aquí dice, doctora, mi hija se enoja cuando uno le dice que haga algún quehacer en la casa. Te cree. Pero ¿qué pasa? Es conductual. Es necesariamente conductual. Para que una persona con trastorno límite de personalidad pueda llegar a colaborar, mínimo a tener organizada su alcoba, organizado su habitación, la mamá es necesario que entre en terapia para que aprenda cómo hablarle a su hija que tiene, ya no sé qué edad que tiene, ¿ya? Para que ella entienda, vea y sienta que es necesario que ella aporte en la casa. Pero para eso necesitas tu mamá hacer terapia. Ok, por el WhatsApp nos están llegando algunos mensajes, pero por el TikTok nos dicen, un momentico muchachos, como le digo, en el TikTok yo dejé el número del consultorio de forma manual, lo ingresan a sus teléfonos, dejé el código del país, que es el más 57, para que puedan agregarlo en sus celulares y puedan escribirnos por allí. Doctora, mi pareja tiene TLP, yo TDAH, con posible autismo. ¿Qué hacer en momentos de conflicto? Sencillo. Tú como estás haciendo la pregunta, tú entras quedando.
Ve donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, primero que todo porque el TDAH en las personas adultas no existe en otra cosa, que es la parte de la falta de atención que viene de la niñez. Y cuando tú empiezas a entender que esa falta de atención la puedes controlar tú, puedes ayudar a tu pareja. Mientras tanto, yo creo que no puedes ayudar a la otra persona mientras que tengas y busques solucionar lo tuyo. Aquí hay una doctora, buenas tardes, me importa mucho a alguien cercano con TLP, intento apoyarle y estar disponible para ella desde el amor y de forma compasiva, pero cuando intento hacerle ver estas conductas, ya no sé, lo toma como reproche o drama y discusión. Yo paro y me alejo porque esto me afecta, pero ella siempre regresa y la verdad, lo que menos deseo es alejarme, sino apoyarle. Muy bien. Primero que todo, no confunda el amor ni la compasión por la sumisión, porque ninguna de las dos tiene. Perdón que sea directa. Usted lo que necesita es ir a donde un terapeuta especialista en trastorno límite de personalidad que le enseñe el lenguaje emocional de la persona que a usted le interesa, y segundo, que adquiera la empatía compasiva. Allí, con esas herramientas, créame que usted va a apoyarse apoyándola, pero no con la sumisión que tiene en estos momentos. Por acá por el WhatsApp nos llegan dos inquietudes. Ajá. Tengo TLP y he llegado a agredir varias veces a mi pareja porque siento que no logra entender mi enojo o frustración. ¿Cómo podría expresarme mejor o hacer que me entienda? Para hacerte entender, para ello es hacer todo, o sea, estar dispuesta a hacer terapia, a aprender tu lenguaje, aprender a que cómo es tu pensamiento, cómo son tus emociones, si esas emociones tienen límites, si no tienen límite, y qué es lo que debes hacer cuando empiezas tú a darte cuenta primero de quién eres tú, para poder ayudar al otro. Bueno, rápidamente para ir terminando, la doctora, mi hijo tiene 21 años y se enoja cuando le digo que busque trabajo y procrastina muchísimo. Lo que pasa es que para ello hay que entender el mundo de las personas con trastorno límite de personalidad. Ellos procrastinan porque todo el día están en pensamientos circulares, todo el día tienen un discurso mental, todo el día. Entonces ese discurso mental no los deja estar en el presente y entonces está procrastinando. Entonces para ello, ¿qué se necesita? Estar en terapia psicológica con un especialista en trastorno límite de personalidad. Eso tiene muchísimo que ver con los límites de las emociones y los sentimientos, y de ahí vas a poder tener como una estructura para poder tú ayudarte y ayudar al otro. Ok, continuamos con el tactá para ir terminando con broche de oro. Buenas tardes. Gracias por compartir su conocimiento, doctora. ¿Por qué se confunde el TLP con el TDAH? ¿Y cuál es la diferencia más importante? Gracias. La diferencia más importante es que cuando hay un trauma en la infancia, el niño pierde todo lo que son las estructuras emocionales. El niño, claro, empieza a estar como voy a poner eso, supongamos que estamos, un niño llega a un almacén de una dulcería. El niño ve la dulcería y ellos se despepitan, o el niño se despepita. O pongan 10 o 15 niños en una dulcería. ¿Quién puede controlar a esos niños? Exactamente eso pasa con las emociones. Las emociones no están controladas, las emociones están despepitadas, desorganizadas, están en caos. Entonces, la hiperactividad es porque no pueden fijar, o sea, no pueden tener como una concentración. Entonces, como no se pueden concentrar porque sus emociones no están totalmente descontroladas y sus sentimientos están totalmente descontrolados, entonces en la niñez empiezan a darle medicamentos para esa disfuncionalidad.
y llegan hasta adultos y todavía siguen con la misma disfuncionalidad. No, para ello hay solución. Ok, para terminar, ¿una persona con TLP se podrá ser responsable de su vida en algún momento? Claro que sí. Hay dos cosas que es muy importante: el acompañamiento y el que él quiera. El acompañamiento y que esa persona quiera. Pero dentro de ese acompañamiento, la persona que está haciendo ese acompañamiento es necesario que aprenda el lenguaje emocional. Es necesario que aprenda la empatía compasiva. Es necesario que la persona con trastorno límite de personalidad te vea con respeto y que te vea que tú eres la zona segura. Y de ahí esa persona va a empezar a creer en ti y se va a apoyar en ti y va a poder mejorar bastante. ¿Usted puede atender a una persona con TLP? Claro que sí. Muchachos, como les digo, el contacto del WhatsApp del consultorio está en el TikTok, en el perfil. Yo voy a hacer lo posible por hacerlo más visible y colocarlo en los likes también para que lo puedan ver. Hola, doctora, ¿cómo manejar la agresividad de mi adolescente TLP? Ok. Mira, la ira viene desde el trauma. A partir del trauma, la forma como de supervivencia te quedó la ira, porque eso fue la forma como tú solucionaste tu experiencia. Para ello es necesario que busques un especialista en trastorno límite de personalidad y que te enseñe técnicas que empieces con tu mismo cuerpo, como escucharse, verse, leerse. Hay una técnica que doy y es taparse un solo oído, durante mínimo 6 meses. Pero ¿qué pasa? Hay que hacerle seguimiento a ese taparse el oído. Pero para eso lo ideal es que estés en terapia. Bueno, con esta última pregunta ya nos vamos. Les agradezco que estén acá. Nos vemos en la próxima con el tema de la parte laboral, cuando estamos nosotros ante una persona con trastorno límite de personalidad. ¿Qué podemos hacer dentro del área laboral? Nos vemos en la próxima. Muchísimos éxitos.